Ustedes, jóvenes aprendices, vamos a dar inicio a nuestro encuentro de formación. Recuerden que mi nombre es Paula Andrea Sánchez, soy la instructora técnica del programa Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras de la institución educativa Sor María Juliana. Recuerden que mi nombre es Paula Sánchez, soy contadora pública, especialista en docencia y pedagogía. La idea es el día de hoy continuar con nuestra guía de la fase de ejecución. Vamos entonces a llamar primero a lista. Jonathan González, Presente. Adriana Guacamanga, Presente. Roberto González, Jair Eliezer Vergara. Presente. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias entonces por asistir a su encuentro de formación. Seguidamente voy a presentarles aquí la guía de la fase de ejecución, que es donde nos vamos a enfocar en estos momentos. Por favor, alguno de ustedes que me diga si en estos momentos está viendo la guía. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a recordar aquí, siempre ustedes saben que me gusta recordar al inicio del encuentro de formación cuál es el nombre del programa de formación que ustedes están viendo. Es técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Recuerden que el nombre de su proyecto formativo es la creación de una empresa didáctica para aplicar criterios de reconocimiento y medición de los hechos económicos. La fase del proyecto en la que estamos enfocados en estos momentos es la fase de ejecución. Y la actividad donde vamos a aplicar de nuestro proyecto es reconocer los hechos económicos de acuerdo con la normativa y políticas contables. ¿Cuál es la competencia en la que debemos enfocarnos en estos momentos, jóvenes aprendices? Aquí la tenemos, reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa. Y los resultados de aprendizaje, donde estamos en estos momentos, es reconocer los pasivos, reconocer los ingresos y gastos según criterios de medición técnico y normativo. Entonces, en estos momentos vamos a seguidamente a continuar con el desarrollo de este encuentro. Aquí nos vamos a ubicar en la información contable de los pasivos y los ingresos. ¿Cuál es el objetivo aquí principal de este tema, de esta guía? Es identificar esos estados financieros que se deben de preparar y elaborar al final de mes en una empresa, que es lo que llamamos nosotros cierre contable. Entonces voy a darles a ustedes el conocimiento para que a partir de aquí, de este conocimiento, ustedes puedan desarrollar un taller que se les va a repartir. Ahora más adelantico les explico cómo vamos a desarrollar este taller. Por ahora lo que me interesa es que ustedes reciban este conocimiento y asimismo lo puedan llevar a la práctica en sus proyectos productivos, que es lo que estamos en estos momentos desarrollando con la ayuda de nuestro asesor de emprendimiento. Entonces, aquí tenemos que estos estados financieros básicos son el balance general y el estado de resultados. Para todos ustedes, un balance general se compone de tres clases. Tenemos los activos, ¿sí? Con los activos nosotros le decimos al dueño de esa empresa qué es lo que tiene de dinero que puede estar repartido en la caja, en el banco, las cuentas por cobrar de nuestros clientes, el inventario y todo lo que son los muebles y enseres. Tenemos el pasivo. Los pasivos son las deudas, las obligaciones que tiene nuestra empresa. ¿Y con quién tiene esas obligaciones? Con los mismos trabajadores, con los proveedores, con los bancos y con terceras personas. Tenemos el patrimonio. El patrimonio, después de pagar nosotros todas estas deudas, ya es lo que nos queda. ¿Qué hacemos con ese patrimonio? Pues una parte de ese patrimonio es para volverle a inyectar capital a esa empresa
y la otra parte pues ya será para repartírsela entre los socios. Entonces miren lo importante que es tener usted el conocimiento de estos estados financieros. Con estas tres clases, repito, que son activo, pasivo y patrimonio, usted puede a final de mes preparar y elaborar ese estado financiero para poderle dar un análisis bien resumido de su empresa a ese dueño de la empresa. Luego tenemos un segundo estado financiero básico, que es el estado de resultados. Este estado de resultados es muy importante y vamos a mirar de que se compone también de diferentes clases. Una de ellas son los ingresos. Los ingresos en su plan único de cuentas se identifican con la clase número 4 y estos ingresos se preguntarán ustedes, ¿qué es? Pues los ingresos es todo el dinero que me va a entrar a la empresa producto de esa actividad principal que se dedica a la empresa o una actividad secundaria. Recuerden que mi empresa puede tener dos actividades. Ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a comprar y a vender motos. Esa es su actividad principal. Pero al mismo tiempo, esa empresa tiene la venta de repuestos para esas motos. Entonces, esta sería mi actividad secundaria. Es decir, que todo lo que yo venda de repuestos, todo lo que me ingrese a mí, producto de esa venta de esos repuestos, eso se me va a ir para una actividad secundaria que la llevaríamos por allá a 42, que son ingresos no operacionales. Más adelantico les voy a explicar ya esta clasificación de clases, grupos, cuentas y subcuentas en ese plan único de cuentas. Bueno, tenemos los gastos. Los gastos son los que se identifican en ese plan único de cuentas con el número 5. Esos gastos son en los que incurre la empresa, como el salario de esos trabajadores, el pago de sus prestaciones sociales, el pago a la ARL, a los fondos de pensión, a los fondos de salud, pago de arrendamiento de esa empresa, del taller donde se maneja toda clase de inventarios, o si tenemos algunos otros bienes de donde paguemos pues el arrendo. Tenemos por mantenimiento que se le haga a los diferentes computadores o maquinaria de esa empresa, ¿sí? El pago de los servicios públicos, el pago de la energía, del agua, del internet, bueno, de todos esos gastos en que pueda incurrir esa empresa. Recuerden que así como recibimos esos ingresos que entran a la empresa, al mismo tiempo de esos ingresos tenemos que gastar. Luego vienen los costos de venta. Los costos de venta se identifican en nuestro plan único de cuentas con la clase 6. ¿Qué son esos costos de venta? Pues es a lo que yo compro por primera vez mi mercancía, ¿sí? Ejemplo, yo compro un lapicero al por mayor en 1.000 pesos. Pues este lapicero, en el momento de yo irlo a vender al público, a mi clientela, yo no lo puedo vender en 1.000 pesos. Tengo que a este lapicero ganarle mi precio, recuperar ese precio de costo y al mismo tiempo esa ganancia que yo le voy a obtener de este lapicero. Entonces, a lo que yo compro esa mercancía por primera vez, ese es mi precio de costo. Muy bien, luego tenemos los costos de producción. El costo de producción es similar al costo de venta. El costo de producción se representa con la clase número 7 que lo encontramos en nuestro plan único de cuentas. El costo de producción ya no es a lo que yo ya compro ese producto o ese artículo ya listo para vender, no. Aquí es a lo que yo compro por primera vez esa materia prima, ¿sí? Ejemplo, tenemos aquí esta libreta. Entonces, ¿cuál es la materia prima de esta libreta? Pues tenemos cartón, tenemos papel, tenemos la tinta con la que se elabora pues esta cartilla. Todos estos materiales yo por primera vez los voy a comprar a un precio, ¿sí? Pero cuando yo ya coloco esa materia prima a procesar, yo la proceso hasta que me sale esta libreta. ¿Sí? Entonces yo ya esta libreta, para poderla vender a mi cliente,
le tengo que recuperar el precio de costo a lo que yo compré toda esta materia prima con la que elaboré esta libreta y aquí le voy a generar a esta libreta una ganancia. Miren entonces lo maravilloso que es cada una de estas cuentas con las que se componen estos estados financieros y de la importancia que tienen estos estados financieros para prepararse al final en toda empresa en el cierre contable. Nos vamos a devolver un poquito aquí a lo que es el balance general. En nuestro PU, que es el Plan Único de Cuentas para los comerciantes, yo siempre he dicho que ese Plan Único de Cuentas para los comerciantes es como la Biblia. Sin esa Biblia, pues sería imposible trabajar. En ese Plan Único de Cuentas tenemos unas clasificaciones y tenemos que todo lo que son clases se van a identificar con un solo numerito, con un solo dígito. Entonces, por ejemplo, tenemos los activos, que los activos se identifican con el número 1. ¿Sí? Esto lo dice el Plan Único de Cuentas. Luego tenemos que los pasivos se identifican con el número 2. Tenemos que el patrimonio se identifica con el número 3. Y con todas estas tres clases es que yo puedo elaborar y preparar ese balance general. Ahora vamos para el estado de resultados. Recuerden que el estado de resultados está compuesto por los ingresos, donde los ingresos se identifican con el número 4. Los gastos se identifican con el número 5, los costos de venta con el número 6 y los costos de producción con el número 7. De aquí de estas clases también tenemos los grupos. Los grupos en nuestro PU son todos los que se identifican con 2 dígitos. Ejemplo, tenemos en los activos el grupo de los disponibles. El disponible siempre se va a identificar con el número 11. ¿Qué es disponible? Su nombre lo dice. Es el dinero que yo puedo encontrar en efectivo, bien sea en la caja o en el banco. De allí de ese disponible también tenemos una clasificación de las cuentas. Las cuentas son las que se componen con 4 numeritos, o sea, con 4 dígitos. Allí, por ejemplo, tenemos una de las cuentas que todos nos lo sabemos de los activos, que es la caja. La caja se identifica con el código 1105. Estos códigos yo no me los invento, nadie se los inventa. ¿De dónde me salen estos códigos? De aquí del Plan Único de Cuentas. Tenemos otra cuenta muy conocida del activo que es la 1110 bancos y así sucesivamente. Luego nos vamos para los pasivos. Uno de los grupos de los pasivos muy clasificados, muy identificados es la 22, que son los proveedores nacionales. Recuerden que nuestra empresa, al dedicarse a comprar y a vender mercancía, ese producto o ese artículo, se lo tiene que ir a comprar a un proveedor. Entonces ahí clasificamos los proveedores. Tenemos proveedores donde les podemos comprar ya la moto lista para vender o ese repuesto que se necesita para esa moto en el momento que lo requieran. Y tenemos ahorita de los ingresos, lo que yo les decía, recuerde que todo lo que le entra a la empresa es producto de esa actividad principal y de esa actividad secundaria. Es decir, que si a mí me entra dinero producto de esa actividad principal, del ejemplo que estábamos dando ahora, que era la venta de las motos, entonces todo eso se iría para una 41, que son los ingresos operacionales. Mire pues que la parte contable es tan exacta que todo tiene que ir identificado en cada rubro de estos que lo da el Plan Único de Cuentas. Luego tenemos que si a mí me va a entrar dinero a mi empresa que viene de esa actividad secundaria, o sea, de la venta de esos repuestos, lo llevaremos a la 42, que son los ingresos no operacionales, ¿sí? Todo tiene que quedar clasificado. ¿Para qué? Para en el momento en que al final de mes yo vaya a sacar mi listado de los ingresos, pues nos demos cuenta cuánto me entró producto de la venta de esa actividad principal de las motos. ¿Cuánto me entró producto de la venta de esos repuestos? Entonces, así nos vamos a dar cuenta cuál de esas dos actividades me está generando utilidad o por el contrario me está dejando una pérdida. Tenemos los gastos.
Los gastos también en nuestro PUE se clasifican en varios grupos. Tenemos que el grupo 51 son todos los gastos de administración, o sea, todos los que tienen que ver directamente con la empresa. Luego tenemos el grupo 52, que son todos los gastos de venta. Siempre en una empresa existe un departamento de ventas, porque pues si no existe el departamento de ventas, ¿quién va a vender ese producto? ¿Quién va a vender esa mercancía? Entonces, la empresa quiere saber en su momento, ese departamento de ventas, ¿cuánto me está generando de utilidad? Entonces, todos los gastos que vayan por ese departamento de ventas siempre los vamos a clasificar por el grupo 52. Y también tenemos un tercer grupo que son los 53, los gastos no financieros. Esos gastos no financieros son todos los que tienen que ver con las devoluciones de compras, con las devoluciones en ventas y con todo lo que tiene que ver con los bancos. Recuerden que cuando nosotros solicitamos un préstamo al banco, pues este banco nos presta, pero nos va a cobrar unos intereses. Entonces, todos esos intereses, todos esos gastos de papelería, los vamos a clasificar por ese grupo 53. Cuando hablamos de devoluciones de compras, pues cuando nosotros les compramos a nuestros proveedores, no estamos exentos de que alguna de esta mercancía nos salga deforme. Entonces, si esa mercancía no sale con las condiciones esperadas, entonces le hacemos una devolución a ese proveedor y nos deben de cambiar ese producto o ese artículo. Asimismo, como nosotros hacemos devoluciones en compras, también existen las devoluciones en ventas. ¿Quién nos devuelve a nosotros mercancía? Nuestros clientes. ¿Por qué? Porque podemos pasar por alto algún artículo, algún producto que le compramos a ese proveedor, está con algún defecto, ese cliente sí lo notó, sí lo vio, entonces él va a venir a nuestra empresa a que nosotros le cambiemos ese artículo o ese producto. Y estamos pues en la obligación de hacerlo porque aquí lo que importa para nuestra empresa y prima es el cliente, que el cliente esté satisfecho con todos nuestros productos y con todos nuestros artículos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos ese conocimiento, óigalo bien, el objetivo principal que prima aquí, que es la identificación de esos estados financieros, porque son importantes siempre tenerlos al día a final de mes. Ese cierre por lo general en una empresa se hace al final de mes o siempre se corren los primeros días del siguiente mes para poder llegar a consolidar estos estados financieros. Recuerden que una empresa es muy importante para ustedes que tengan este conocimiento claro, porque recuerden, jóvenes aprendices, que ustedes en estos momentos están trabajándole a su proyecto productivo. Todo lo que vieron durante todas estas, todo lo que ustedes vieron durante estas fases de nuestro proyecto productivo, como fue el análisis, planeación y ahorita que estamos en ejecución, ustedes lo van a llevar a la práctica. Entonces es muy importante que ustedes todos estos conocimientos lo tengan claro porque todo esto lo tienen que aplicar a ese proyecto productivo. Muy bien, entonces después de ustedes recibir este conocimiento, yo les voy a compartir un taller. Alguien que me diga, alguno de ustedes jóvenes, si está viendo el taller. Sí. Bueno, muy bien. Este Sí, señora. taller que ustedes van a elaborar es de la empresa Compañía Miel y Limón Limitada. Como ustedes pueden observar aquí, jóvenes aprendices, dice que estas cuentas son las que se van a manejar durante ese periodo contable y que producto de todas estas cuenticas que ustedes ven aquí, van a preparar el balance de prueba, el estado de resultados y el balance general. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Mire, yo aquí les doy ya las cuentas. Tenemos gastos de servicios, gasto de salario, ventas, muebles y enseres, los clientes, la caja, los proveedores, el inventario, etcétera. Y a cada cuenta le estoy asignando un valor. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Lo primero que ustedes van a hacer con todas estas cuenticas es hacer este balance de prueba.
aquí se lo estoy señalando. Este balance de prueba usted lo va a hacer con todas estas cuentas porque usted allí se va a dar cuenta si esto sí nos va a cuadrar al final. Usted aquí lo único que tiene que hacer es clasificar cuáles son las cuentas del activo, cuáles son las cuentas del patrimonio y cuáles son las cuentas del pasivo. Ojo con eso, porque yo aquí le estoy diciendo que con todas estas cuentas usted va a preparar estos estados financieros. Y usted tiene que tener muy claro, porque para eso yo ahorita le transmití ese conocimiento de cuáles son las cuentas que se conforman para ese balance general y el estado de resultado. Un ejemplo, vamos a clasificar las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. Usted por ningún motivo tiene que clasificar una cuenta de un gasto de alquiler, porque todo lo que diga gasto, eso ya sería del estado de resultados. Entonces, si usted tiene claro cuáles son las cuentas con las que se conforma ese balance general, usted va a poder armar su balance de prueba. Y recuerde que ese balance, su nombre lo dice, es un balance de prueba donde usted tiene que saldar débitos, créditos y le debe de dar sumas iguales. Inmediatamente usted clasifique estas cuentas en su balance de prueba, usted va a poder realizar el estado de resultados. Recuerde que el estado de resultados se prepara primero que el balance, ¿sí? Porque el estado de resultados le va a arrojar a usted una cuentica que va a necesitar aquí para el balance general en la clase del patrimonio. Y cuando ya usted tenga claro cuáles son las cuentas de ese estado de resultado, les recuerdo ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción, inmediatamente a usted le va a cuadrar aquí el balance general. Entonces, ¿yo qué le solicito aquí en este taller? Que usted todas estas cuenticas primero las salde en un balance de prueba, ¿sí? Y luego, inmediatamente, ya cuando tenga saldaditas sus cuentas, ahora sí, empieza a clasificar todas las cuentas del balance que son activo, pasivo y patrimonio para que arme su balance general. Ingresos, gastos, costos de venta y costo de producción para que arme su estado de resultados. Y cuando ya tengamos estos estados financieros básicos, usted va a hacer un análisis, que es lo que le va a explicar al dueño de la empresa. Pero este taller va a estar enfocado a ese proyecto productivo que usted está haciendo en estos momentos, ¿sí? Este taller va enfocado a eso. O sea que usted al final me va a explicar por qué es tan importante ese balance general, por qué es tan importante ese estado de resultados. Muy bien, jóvenes, ¿cómo van a elaborar este taller? Lo van a elaborar en los grupos de trabajo de su proyecto productivo, ¿sí? Entonces, este taller yo aquí se los voy a entregar y ustedes seguidamente van a realizar este taller. Muy bien, voy a dejar entonces aquí de compartir este taller y aquí estoy de nuevo con ustedes. Muy bien, entonces seguidamente ya ustedes entonces en estos momenticos desarrollaron ya este taller en sus grupos de trabajo. Vamos entonces a pasar al cierre ya de este encuentro de formación. Entonces vamos a hacer una retroalimentación, a ver cómo me les fue en este taller. Y para mí lo más importante es que usted me haga saber si le quedó claro este conocimiento. Entonces vamos a participar, va a ser muy cortico. Vamos aquí con el aprendiz Jonathan González. Jonathan González, quisiera que me dijeras a mí y a tu grupo de tus compañeros cuáles son las cuentas con las que usted va a preparar y elaborar ese balance general. Compañeros, profe, pues el balance general está constituido básicamente en tres clases, donde tenemos los activos, pasivos y patrimonio. Los activos es lo que tiene la empresa, el pasivo son las deudas y obligaciones y el patrimonio es lo que queda después de pagar ya las deudas. Y pues Excelente.
Y pues estos estados financieros son muy importantes, pues porque gracias a él llevamos un orden en la empresa y sabemos exactamente lo que tenemos. Muy bien, Jonathan, muy bien. Muy bien su participación. Esto es motivación para mí como instructora, a saber de que ese conocimiento ha quedado claro. Vamos con un aprendiz más. Tenemos aquí, a ver, Roberto González. Roberto, explícanos a todos tus grupos de compañeros ese segundo estado financiero básico que es el estado de resultados. ¿Con qué cuenta se conforma ese estado de resultados? Roberto, no te escuchamos. Ustedes Profe, yo escuchan. le quiero aportar ahí con el estado de resultados. Sí, sí, El bueno, estado de resultados se compone de los ingresos, los egresos, que son los costos y gastos, y eso me da como resultado una utilidad o pérdida excelente, del Jair. ejercicio. Y con el balance general y los estados de resultados, como empresario puedo tomar decisiones en la organización. Muy Ahí me doy bien, cuenta si la organización está avanzando o está yendo en un retroceso desde el punto de vista financiero. Y muy entonces bien. puedo tomar decisiones, qué acciones o qué plan de acción puedo tomar para poder salir adelante en las dificultades o si estoy mejorando, aún avanzar más en este proceso. Ese es mi aporte, profe. Excelente, excelente, muy bien. Yo sí quisiera que todos los aprendices que están en estos momenticos aquí abrieran sus micrófonos y se dieran un fuerte aplauso. Excelente, muy bien. Bueno, mis queridos aprendices, de esta manera vamos a dar cierre a este encuentro de formación, no sin antes agradecerles por su participación y por su puntualidad en este encuentro de formación. También quiero recordarles para a todos los compañeritos de ustedes que no se hicieron presente, que se les aplicará un plan de mejoramiento en el próximo encuentro para que se puedan nivelar con ustedes. De esta manera, entonces, quiero agradecerles a todos ustedes por su aporte, su colaboración. Como instructora quedo muy motivada con este encuentro de formación porque sé que quedó muy claro ese conocimiento que les transmití de ese objetivo principal que tenía este encuentro, que era que ustedes aprendieran a identificar esa clasificación de esos estados financieros y de la importancia que tienen para nuestra empresa. Bueno, jóvenes aprendices, yo les deseo una feliz noche y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por su participación. Feliz noche, profe. Feliz A noche. usted, Feliz profe, noche, Para feliz gracias. ustedes noche. también, muchas gracias.